Hablamos ahora de Autol. Ayer se publicó hace 25 años un diccionario Catón que recogía terminología histórica de la ciudad. Ayer por la tarde se presentaba al público la segunda edición de la publicación, que ha incorporado nuevos términos y ahora recoge también parte de la identidad de Autol. Hemos estado con Víctor Ruiz Soldevilla, que presentó ayer esta nueva edición en la Casa de Cultura de la localidad. Este diccionario Catón estará a la venta en varios establecimientos. Se va a hacer la presentación de un nuevo diccionario de Autol, diccionario Catón se llama, y digo nuevo porque esta es la segunda edición. Hace 25 años exactamente se hizo un primer diccionario que se llamaba díjulos, que es una palabra muy de Autol precisamente, que significa un dicho local, y ahí estaban incluidos tantas las palabras de uso corriente en Autol, muy nuestras, muy autóctonas, como un montón, creo recordar que eran más de 500 apodos, algo que es como el DNI de los pueblos, todo el mundo tenemos un apodo, y entonces estaban ahí incluidos. Entonces esta segunda edición lo que he hecho ha sido recoger prácticamente todos los palabras de la primera edición, más otros tantos nuevos que se habían quedado en el tintero. Y además de eso, lo que he hecho ha sido darle unas cuantas notas de tipo, digamos, etnográfico, porque he recogido también los juegos que había antes entre los chavales, las tiendas que había, la clásica tienda de pueblo, que ya no existen, claro, y también las costumbres, muchas de las costumbres que prácticamente se han perdido, como por ejemplo la matanza del cerdo. Eso es algo ya que ya no lo vamos a ver. También la gente que venía, los ambulantes, que llamábamos aquí, que venían a vender aquí al pueblo y que ya no vienen ni van a venir. Y todo eso ha sido con el ánimo de que la gente nueva, sobre todo los chavales, que ni lo han conocido ni lo van a volver a ver, que tengan alguna referencia en la que ver, en la que entender cómo era la gente hace pues no más de 50 años, o sea, no menos de 50 años. Entonces, es algo, para ellos es absolutamente nuevo, pero que era necesario. Y por eso hemos escrito este libro. Si cogemos el libro, sí, en cualquier página que lo abramos, por ejemplo, pues, sí, por ejemplo, vamos a ver, perdí tiempos, que es un sustantivo, que es un trabajo o molestia en balde que no vale para nada. Perifolio. Esta es una palabra que curiosamente viene de cerifolio, del latín, que significa perejil. Entonces, las ramas del perejil forman como una especie de adorno excesivo, y de ahí se ha quedado esta palabra de perifolio, que sé que en Cervera, por ejemplo, existe una palabra muy parecida, pues no sé si es feripollo o alguna cosa así, pero muy parecida a esta, porque lógicamente entre los pueblos de alrededor compartimos muchas de las palabras. Aunque también he observado que, por ejemplo, las palabras que se comparten suelen ser con pueblos más o menos pequeños. Tanto Arnedo como Calahorra, que los tenemos aquí en Autol, estamos en medio, al lado de uno y de otro, pues resulta que tienen unas palabras que son completamente distintas de las nuestras. Algunas, muy poquitas, las compartimos, pero la gran mayoría son diferentes, muy distintas de las que se dicen aquí. ¿Por qué será? Pues no lo sé, probablemente porque al ser pueblos más grandes han tenido mucha más afluencia de forasteros, tanto que van como que gente que se marcha de Arnedo y que luego regresa. Y entonces han venido con una serie, digamos, de conocimientos o de cultura que les ha hecho olvidar las cosas más ancestrales y han adoptado otras formas nuevas. Es probable que sea por eso. Aparte de que tenemos palabras derivadas del latín, porque lógicamente esta fue una zona de romanos, como toda España, nos han dejado bastantes palabras, pues, por sobre todo raíces de palabras. Luego hemos tenido también un pasado vasco, Arnedo también, y también han dejado sus palabras. Por ejemplo, la palabra chumarrear el cerdo es quemarlo,
para quitarle los pelos. Y eso viene del vasco chumar, chucarra, que significa fuego, que significa lumbre. Entonces es una palabra, esa concretamente, que la hemos adoptado del vasco. Y hay otras cuantas más. Luego también hay palabras de origen árabe, como no podía ser de otra manera, claro. Casi todas las que empiezan por al, que es el artículo de los árabes. Y también alguna palabra importada por los indianos del centro y de Sudamérica. También tenemos palabras de esas. Por ejemplo, chiclán es una de las palabras más clásicas, que allí significa chavalote, digamos, y aquí más o menos viene a significar igual. Tengo otros libros que son de historia, y entonces aquí, aunque hay algún apunte histórico, sobre todo de algún personaje poco conocido, como el maestro Pinilla, que fue un famosísimo profesor de música, que tiene un método, el método Pinilla, se llama así, que ha dado pues prácticamente a docenas de generaciones de españoles, les ha dado el conocimiento para aprender solfeo. Ahora se sigue utilizando. El maestro Tobar, que era un ebanista fabuloso, que incluso hizo, por ejemplo, el maestro Tobar es el que hizo el retablo de Arnedo de la iglesia de San Cosme, me parece que es la de San Cosme. O sea que era un maestro bastante famoso. Entonces, como son gente que prácticamente en los pueblos se desconocen, lo que he hecho ha sido darles un ligero apunte aquí para que la gente por lo menos que sepa de quién estamos hablando y que sepa qué gente ha habido en su pueblo. Luego, aparte de eso, también pues tenemos costumbres, como decíamos antes, la matanza del cerdo, por ejemplo, los repiquetes que se van a hacer dentro de 4 días, los juegos de los chavales, que son una cosa típica en todos los sitios, pero que como ahora ya tenemos la PlayStation y los iPod y todas esas gaitas, pues ya están olvidadas, pues para que se acuerden. Y la gente que venía, pues, ya que estamos hablando de Arnedo, por ejemplo, pues de Arnedo solían venir bastantes estañadores aquí a Utol a trabajar arreglando las cosas, los pucheros y todas esas cosas, ¿no? Una señora que vendía azafrán, en fin, había varias personas de Arnedo que venían aquí en plan ambulante, venían pues un día a la semana y se dedicaban a vender, y eso también es algo que ya se ha perdido. Y como se ha perdido, pues yo lo traigo a colación para que no se olvide del todo. Este es un proceso que no es, por ejemplo, como el de escribir, que también lo he hecho, un libro de historia en el cual tienes que consultar 80.000 libros, tienes que consultar fechas, tienes que consultar nombres y tienes que verificarlos. Aquí ha sido una labor más bien de memoria porque yo las he utilizado estas palabras cuando era pequeño, ya tengo 71 años, entonces las he utilizado yo personalmente. ¿De dónde han salido? Pues porque me acordaba de muchísimas de ellas, y luego de otras que las vas oyendo, sobre todo la gente mayor, que se las vas oyendo pues en el bar o en la calle o en cualquier otro sitio, y lo que he hecho ha sido, yo siempre iba con un bolígrafo y un papel y me las iba apuntando. Y luego las desarrollaba en casa, porque lo que he hecho ha sido en este libro, ha sido coger palabra por palabra, consultarlas con el diccionario de la Academia, de la Real Academia, y ver cuál era el posible origen, probable origen. Otras no ha habido manera humana de saber de dónde vienen, pero bueno, es una labor más que de documentación histórica, digamos, es un tipo de trabajo minucioso, de estar tú solo con el bolígrafo y los libros, sacando datos para comprobar el origen, la etimología de cómo han derivado, en fin, para saber de dónde venimos. Se va a vender en varias tiendas de aquí del pueblo para facilitarle a la gente que los tenga a su disposición. Y además es un libro que la gente, digamos que lo estaba reclamando, porque aún después de 25 años me seguían pidiendo el libro original, el primitivo.